Hola, bienvenidas de nuevo a otro vídeo del canal de tu ovulación. En esta ocasión vengo a daros una actualización sobre mi ciclo, sobre cómo voy en mi camino, en mi búsqueda de mi primer embarazo, pero sobre todo vengo a responder a una pregunta que creo que nos inquieta a todas, o por lo menos si ya habéis entrado un poco más en esto de vuestra búsqueda, las que estáis empezando, seguramente llegaréis a un punto en el que también os lo preguntaréis, y es que si el test de ovulación predice el embarazo. Primero os diré un poco sobre mi ciclo por las que me hayáis estado siguiendo y viendo los vídeos anteriores. Este ciclo, pues bueno, si veis este tachón tan grande, pues ha acabado viniendo el periodo y tengo que reconocer que no he podido evitar estar nerviosa y frustrada, aunque cada vez me prometo lo mismo, pero supongo que es algo que solo llega con el tiempo, el conseguirse lo suficientemente fuerte para reconocer que a veces nos ilusionamos sin digamos, sin tener los hechos a nuestro favor, por decir así. Queremos creer, queremos ver cosas que no hay cuando nos hacemos las pruebas y nos tomamos la temperatura. Pero bueno, para las que no conozcáis las tiras, aquí os dejo un vídeo en el que os enseño cómo hacer un test de ovulación y os explico un poco sobre mis ciclos anteriores para que os hagáis una idea. Y dicho esto, es porque si usáis las tiras de Easy Home, las tiras vienen con una aplicación. Las tiras vienen con esta aplicación que se llama Premom, y también dentro de la aplicación hay un apartado en el que os podéis meter y os enseña aquí, en el más, aquí, por aquí está, aquí, en donde Facebook grupo, ahí hay un grupo hispanoparlante y también de habla inglesa, depende. Que yo sepa hay varios grupos, pero en concreto yo estoy en el hispanoparlante. Y hay mucha gente maravillosa que también está con su búsqueda y donde podéis también ver, digamos, el camino de otras personas, cómo van, y eso os puede ayudar también mucho en base a la experiencia de otras personas a llegar a vuestras conclusiones, de aprender más y además os da muchos ánimos y es un grupo estupendo. Y bueno, ahora voy a enseñar la gráfica. Aquí pues nada. Bien, la gráfica. La gráfica aquí. Quería deciros que si para los que no lo conozcáis o no hayáis visto los vídeos anteriores, os dejo aquí lo del termómetro basal y de su importancia para rastrear vuestro ciclo y para saber cuándo es vuestra ovulación y llevarlo mejor. Pues nada, este ciclo fue el primero en el que empecé a usar el termómetro basal como tal y a rastrear cada día mi temperatura basal nada más levantarme, pero yo lo hacía de manera oral, aunque también se puede hacer vaginal o anal. Preferencia de cada uno, aunque he llegado a la conclusión de que vía vaginal es mucho más preciso que vía oral. Porque resulta que cuando dormimos, aunque hayas dormido mínimo 5 horas o digamos que no te hayas movido nada y te la estés tomando, tú no sabes si por la noche has estado roncando, durmiendo con la boca abierta o cualquier cosa que haya podido influir en que tu temperatura oral haya bajado. Por tanto, vaginalmente es más preciso. Y este siguiente ciclo, en el que estoy ahora, digamos que lo he empezado porque ahora estoy con el 5.º día de periodo, pues cuando termine el periodo y pueda volver a realizarme los test y tomarme la temperatura, lo haré vía vaginal. Porque he llegado a la conclusión de que es de lo más preciso, más que oral, y dará mejores resultados. Os lo recomiendo, la verdad, porque aunque pueda parecer que es difícil y eso, pero si queremos precisión, es mejor. Aunque tengo que decir que también si vuestra gráfica de temperatura tiene tendencia a subir
y luego tiene tendencia a bajar tanto de una forma como de otra, tanto oral como vaginalmente, eso se notará. Lo que pasa es que cambiarán los valores. Porque cuando a mí me empezó a bajar aquí, la última vez que me tomé la temperatura, esa mañana, todavía no me había llegado la regla en esa mañana, me llegó durante el día. Pero el 6 de febrero yo me la tomé primero oral, como siempre, y luego hice la prueba de tomármela vaginalmente y vi que los valores habían cambiado. Para que os hagáis una idea, lo recuerdo muy bien, me daba 36,51 oralmente y 36,77 vaginalmente. Entonces, la diferencia es significativa. Pero de todas maneras, tenía una... Iba en descenso porque antes, días previos, había llegado a 36,86, que fue, digamos, lo máximo que alcancé. Eso quiere decir que si siempre me la he tomado durante todo el ciclo de manera oral y en el día 2 de febrero me dio casi 37, digamos, lo más cerca a 37, si ese día me lo hubiera tomado vaginalmente, seguramente hubiera sido más, probablemente 37. Pero si pasados los días da menos, sé lo que quiero decir. Aunque haya una diferencia entre oral y vaginalmente, de las dos maneras hallaréis como el patrón de si va hacia arriba y luego va hacia abajo. Lo que pasa que uno puede ser una curva más alta y más baja y la otra un poco menos, pero el patrón será el mismo. Nosotros estamos buscando el patrón de que siempre vaya subiendo y que llegue el día de la falta y que siga en alza la temperatura, que no baje. Es decir, en resumen, cuando estamos rastreando nuestra ovulación, lo más recomendado es tomarse la temperatura basal corporal por la mañana, habiendo dormido un mínimo de 5 horas, y yo creo que si no queréis tomarla cada día, por lo menos de entre una semana y 5 días previos a cuando va a ser vuestra ovulación, pero para eso ya tenéis que haber tenido que registrar en varios ciclos cuando ovuláis. Os tomáis la temperatura esos 5 o 7 días antes. Aunque si podéis cada día, mejor cada día. Pero bueno, para que el día que halléis el pico con el test de ovulación y tengáis el registro de vuestra temperatura, si al día siguiente sube, eso os confirmará que el día anterior, o sea, que la ovulación se ha dado. ¿Sabes? Pero tiene que subir. Entonces, y seguir subiendo. Eso es un buen signo de que sí que habéis ovulado. Luego, si la temperatura sigue en alza durante todo el resto del tiempo de la fase lútea y no baja, incluso el día que la APOS dice que va a empezar vuestra regla, o sabéis que va a empezar, si siguiera en alza todo el rato, cerca de los 37, eso podría ser un signo de embarazo. Si en cambio veis que está bajando, eso significa pues que este ciclo no ha salido. Bien, y ahora hablando respondiendo a la pregunta principal, que me he enrollado mucho con esto de la temperatura, pues que es importante y de alguna manera va ligado. Bien, ¿el test de ovulación predice el embarazo? Resulta que cuando vuestra ovulación pasa, pues, por ejemplo, está bien que os toméis los test de ovulación al día siguiente del pico y al otro para estar seguro de que la hormona LH efectivamente está bajando y que no va a volver a picar, es decir, que el pico ha sido vuestro pico de verdad. Si no bajara, pues probablemente ese no haya sido el pico principal, probablemente al día siguiente sea cuando se produzca, ¿no? Pero imaginamos que ya se ha producido, ya lo habéis tomado y ha bajado. Si habéis conseguido quedaros embarazadas, podéis tomarlo cada día un test después de la ovulación por ver cómo está la hormona. Pero, por experiencia propia, y si no queréis, tener ahí la cabeza siempre pensando en eso, porque a mí eso es lo que me pasa, porque cada vez que te tomas un test, uno al día, y lo ves así, o sea, lo ves, no sé si lo veis por aquí, que prácticamente no se ve nada en el test, como me pasa a mí aquí, que están prácticamente a cero, o sea,
apenas se ve una sombra, os vais a comer mucho la cabeza. Yo creo que nosotras cuando estamos en la búsqueda es inevitable pensar, me habré quedado, lo habré logrado, lo habré conseguido esta vez. Entonces, yo aconsejo no tomároslo cada día, simplemente que habéis tenido el pico, lo tomáis 1 o 2 días posteriores solo para comprobar que ese ha sido el pico. Que la temperatura ha subido, eso es que habéis ovulado, perfecto. Yo después dejaría incluso la temperatura y el test de ovulación, yo lo tomaría cada 3 días, es decir, pasan 3 días, te tomas un test de ovulación y te tomas la temperatura. Si está en alza, seguirá en alza. No te vas a perder nada por no habértelo tomado esos días, porque si lo has conseguido, la temperatura seguirá en alza. Y lo que te importa en realidad es cuál es tu temperatura, digamos, cuando ya debe empezar tu regla, los días antes. Porque si los días antes tú ves que baja, eso significa que te va a bajar y que no ha salido. Tampoco es que tengas que tomarte la temperatura, digamos, después de la ovulación pasados los 10 días, porque entonces no sabrás si llegó a subir, ¿no? Yo recomiendo tomaros lo mismo 1 o 2 días después del pico para confirmar que ha habido ovulación, esperar unos 2 o 3 días, volverosla a tomar, esperar 2 o 3 días y volverosla a tomar. Así tendréis varios registros y sabréis si está en alza, está en alza. Y luego intentar pues más o menos dividir esa fase lútea en 3 partes para tomar la temperatura. Y la tercera vez que sea justo antes de la regla, el día antes o el propio día que debiera bajar. Y si la seguís viendo muy alta y veis que digamos que con las otras 2 veces que lo habéis tomado sigue en alza, entonces vais por buen camino, lo más probable. Y luego de eso, el test de ovulación, lo que ocurre es que se podría decir que es más sensible que el test del HCG, de la hormona del embarazo. Entonces, lo que probablemente detecta el test de ovulación no es la LH, sino la HCG. Es decir, pilla la otra hormona antes que el otro. Entonces, lo mismo os digo, para que no os dé quebraderos de cabeza y no tengáis la esperanza de que, ay, me ha subido un poco, pero ahora ha bajado, pero a ver si sube, porque la LH puede tener fluctuaciones. Y cada una es de una manera. Hoy os puede subir 0,50 daros el valor, porque la app te suele dar valores, que mañana te cae en picado. Pero así te comes mucho la cabeza, porque siempre quieres tener la esperanza de que tal vez suba. Yo diría lo mismo, tomarte durante tu fase lútea 1 o 2, como mucho 3 veces, y que esa tercera vez sea justo antes de cuando os tenga que venir la regla. Que sintáis que os viene, o si sois irregulares, a lo mejor la app se equivoca y no viene en ese momento, pero si sois irregulares y la regla no os ha venido y no sabéis mucho cuándo os viene, lo mismo. Creo que os sirve por igual. Si estáis seguras que habéis alcanzado el pico, la temperatura ha subido, habéis ovulado y eso lo tenéis muy claro, pasado ese punto, yo diría que con un test cada 3 días y la temperatura lo mismo, si ha salido, ha salido. Y ese fue mi error en este ciclo, es decir, yo me comía la cabeza, me tomaba 1 por día y eso también hace que los de tu alrededor lo pasen mal porque tu estado de ánimo afecta a los que tienes alrededor, pero en el momento que todavía no te ha venido la regla y estás en esos días, no controlas mucho quizá eso de que tu estado anímico influye a esas personas que no tienen nada que ver. Y como bien oí en un vídeo, algunos caminos son más largos que otros y quizá no sea vuestro momento en este momento y ni lo sea el mío tampoco. Todo llega y supongo que llega... No, supongo no. Llega cuando toca a cada uno de nosotros. No hay que perder la esperanza y hay que seguir. Tan solo eso, deciros que efectivamente, y según lo que he visto en otras personas y lo que he visto también, es decir, desde la negatividad que he tenido de que me salían todos los test de ovulación negativos y que no salían súper bajos, puedo decir que efectivamente cuando no estás, la gráfica te lo dice, al igual que cuando estás. Porque el test de embarazo puede ser poco sensible, en cambio el de ovulación ser
más sensible, digamos, que de alguna manera detecta más pronto la hormona del embarazo. Entonces, o la LH, pero vamos, que para que supierais que estáis embarazadas gracias al test de ovulación, os tendría que salir tan marcado como cuando tenéis un pico. O casi, es decir, como en los días buenos, como veis aquí, algo así que de verdad dijeras, esto es imposible, yo he ovulado y no puede ser que ahora me salga tan marcado. Porque de lo contrario, si veis cosas como estas, sombras y eso, aquí un día tuve un poco más fuerte y ya quería creer que, wow, a lo mejor subía más. Hombre, si un día lo ves así un poco, pero yo diría que no te fíes porque para que esto sea un positivo, los test de ovulación de verdad deberían ser altos, o sea, no altos de 0,5, deberían de literalmente picar, es decir, irse muy en alza. Al igual que la temperatura, que debería mantenerse en alza y no ir en bajo. Pero si os dividís la fase lútea en unas 3 partes y cada 3 días lo tomáis primero, estaréis más tranquilas, porque si llega la regla, llegará igual. Y si lo estáis igual. O sea, estamos en que si te has quedado y todo va bien, por lo menos en una etapa inicial, se verá sí o sí. Pase un día o pasen 2. Si no lo estás, no lo estás. Que puede ser luego que pase algo, todo puede pasar, pero mientras tanto, para poder tomárselo con más calma y que no sea un sin vivir cada ciclo, porque la espera que tienes desde que ovulas hasta que te llega la regla es infinita y es a veces de lo más duro, y eso que yo ovulo tarde y digamos que pasan 10 días, 11, 12 días como mucho, pero cada día lo estás pensando porque cada vez que te haces un test lo piensas, cada vez que te tomas la temperatura piensas si eso es un valor, si ha subido o no ha subido. Para que veas, yo cuando estaba aquí en lo alto pensaba, wow, ha subido. Pero tenía que darme cuenta que aquí iba bajando. Entonces, subir. Que sí, que puede pasar que un día te lo tomas de eso que digo yo cada 3 días y aquí esté más alto, te lo tomas y aquí dices, está alto. Pero de todas maneras, como lo que importa es, digamos, la zona de aquí. Cuando llega ya... se asoma la regla, ahí lo sabrás, porque si aquí va en alza, pero aquí te lo tomas y ha bajado, lo notarás. Si eres irregular y no te llega la regla, por lo mismo, dale tiempo, porque si en eso de 2-3 días lo vas viendo, lo mismo, o se queda en alza o baja. Así que yo diría que como conclusión a la pregunta de si el test de ovulación predice el embarazo, yo diría que sí, que pueden darse casos de que no, pero yo diría que, no sé, al 60, 70, quizá incluso 80% sí que se da. Pero por lo menos lo que quiero decir es que uséis el método que uséis. Lo que no aconsejo es hacer lo que hacía yo, de hacerlo cada día porque te vuelves loco. Está bien tomarte registros, pero también tienes que vivir y entender que llegará cuando tenga que llegar. Y hay que seguir luchando porque la verdad es que esta vez lo he pasado muy mal también. Final de ciclo yo diría que peor que la otra porque claro, confiaba tanto en la temperatura, pero me doy cuenta de que eso es algo que se ve. Bueno, espero haberos ayudado en algo y que las que estéis en vuestra búsqueda que lo consigáis pronto y por favor dejadme vuestros comentarios aquí abajo y suscribiros. Hasta pronto.